con nacer de nuevo, el diluvio universal y Noé. El tema, ya lo veis, es muy amplio, yo creo demasiado amplio. Y por esta razón, aprovechando también lo que más os puede interesar de la aportación que intento ofreceros en este curso, voy a centrarme sobre todo en el último punto, que es el tema del diluvio universal y Noé. Digo que lo que más propiamente os puedo ofrecer en este curso, porque ya sabéis de sobra, el estudio de la Sagrada Escritura pues es mi ocupación, y entonces de poder aportar algo que sea no muy bueno, pero que sea de apreciar en este curso en el que sabéis tanto sobre el tema de la simbología y los mitos, pues me parece que esto es lo más interesante. Incluir una reflexión sobre estos textos que se refieren al agua y al diluvio dentro de esta reflexión que vosotros estáis haciendo sobre el tema de los mitos y la comprensión de la persona. De una manera muy sencilla, pero que tampoco es de despreciar, porque estos temas de la mitología, cuando se refieren a elementos tan fundamentales como el agua, muchísimas veces aparecen demasiado complicados, demasiado barrocos o demasiado embrollados. Por eso, simplificando mucho, pero creo que hay que agradecer esta simplificación, el tema del agua en los mitos antiguos, desde los tiempos más remotos, aparece ligado a estos tres aspectos o tres esferas de la actividad humana y de la representación. En primer lugar, el tema del agua que rodea y amenaza a la tierra firme. En segundo lugar, el tema del agua que da la vida, es decir, que es la fuente de la vida, porque la vida surge en el agua y se considera el agua un elemento importante para el mantenimiento de la vida. Y en tercer lugar, el agua como elemento de purificación en los ritos. Básicamente, la gran multiplicidad de relatos y también la gran multiplicidad que podríamos decir de señales en todo lo que se refiere al agua se puede reducir siempre a estos tres aspectos. Naturalmente, el tema del diluvio universal y de Noé se refiere sobre todo al tema primero o a la esfera primera, el agua que rodea y amenaza a la tierra firme. Dentro de la Biblia, los tres aspectos del agua son asumidos pacíficamente, quiere decir sin ninguna transformación fundamental. El tema primero es el que aparece en el relato de la creación, tal como nosotros lo tenemos hoy en el capítulo primero del Génesis, que como sabéis se atribuye a la fuente llamada presbiteral. El otro día en el relato del paraíso nos detuvimos algo en la fuente llamada yavista. La fuente presbiteral, en pocos rasgos, tendríamos que situarla cronológicamente en el destierro de Babilonia o a la vuelta del destierro, por tanto el siglo VI y el siglo V. Sabéis que aquí cuenta no solamente la época, cuenta también el influjo de la cultura mesopotámica en los sabios de Israel, los que redactan después esta tradición. Por tanto, Israel no solamente está más cerca de nosotros, está también más inmerso en la cultura de estos pueblos que han sido la cuna de las grandes representaciones míticas. Junto a Mesopotamia sabéis que tendríamos que poner Egipto. La fuente presbiteral comienza el relato de la creación de una manera bastante distinta de como veíamos el otro día que lo relataba la fuente yavista. Desde el primer versículo nos damos cuenta de que estamos ante otra imagen distinta del mundo y de los orígenes del mundo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era caos y confusión, y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Sin darle todavía un sentido coordenado o conjunto a estos elementos, porque es verdaderamente difícil. Se puede decir que uno podría hacer un estudio de la Sagrada Escritura en un plan hermenéutico, pues básicamente en estos dos versículos, porque no acabaría nunca de expresar las múltiples posibilidades que ofrecen estos términos puestos así en una frase que nosotros queremos leer de manera coherente. Fijaos, por ejemplo, cómo podríamos leer esto. En el principio de crear, o en el principio creó,
Cuando Dios comenzó a crear los cielos y la tierra era caos y confusión. Fijaos ahora, si en vez de intentar darle un sentido lógico, nosotros ponemos estos elementos: cielos, tierra, caos, oscuridad, abismo, viento, aguas. Poned estos elementos de una manera simplemente justapuesta, no coordenada, en una frase, y os dais cuenta de que aquí se ha querido ofrecer de una manera muy rápida, no diríamos nosotros telegráfica, porque incluso las expresiones dichas de manera telegráfica tienen un cierto sentido, aunque de forma independiente, sino casi como descripción de unos cuantos elementos que hay que poner un cuadro, el cual no se busca que sea un cuadro ordenado, sino que sea más bien un cuadro sugestivo. Y entonces os encontráis que aquí verdaderamente se ha querido aludir a todas las cosmogonías de esa tradición mesopotámica. Hay después los elementos propios de alguien que desde el principio quiere poner clara la fe yavista, que nosotros llamamos, es decir, la fe en un Dios único, para diferenciar estos mitos asumidos aquí en un relato histórico de los otros mitos que han dado las palabras, es decir, han dado las imágenes con las cuales se sigue explicando el comienzo de todas las cosas que existieron. En este brevísimo cuadro, presentado así, casi por acumulación, más bien que por distinción, encontramos estos elementos: caos, tohu, babohu, como se dice con una palabra que ha pasado a algunos lenguajes modernos; el abismo, tefón, tiamat; viento, ruach; merrajefet, aletear, o fecundar, aguas. La obra de la creación va a consistir en poner orden en todo esto. Primeramente la luz, pero no la luz que proviene de los planetas, es decir, no proviene del sol y de la luna, como dirá después en el día cuarto, sino la luz. Se separa la oscuridad, son como fuerzas de la naturaleza que aparecen aquí con una cierta intención de personificarlos. Y luego el firmamento, raquía, esto es muy importante para la comprensión del diluvio. Diremos que aquí está tefón, tiamat, abismo, llamémosle como queramos. Es decir, la multitud de las aguas, sobre todo las aguas saladas, que, como decía en la primera esfera de simbolización o de valor simbólico del agua, rodea y amenaza la tierra. Entonces tendríamos aquí, pues, la multitud de las aguas. El firmamento tiene por finalidad separar unas aguas de otras, ¿no? Y entonces aquí nos queda el agua superior y aquí nos queda la tierra firme, flotando sobre sus bases, y aquí está el agua salada. Es decir, como decía con esas palabras, esto en Mesopotamia se llamará tiamat, en hebreo se llamará tefón. ¿Cómo se hace esta separación para que aparezca la tierra firme una vez que el agua ya se ha puesto arriba y el agua esta se ha puesto abajo? Un viento hace que la tierra se seque, que la tierra entonces quede libre de la amenaza de ser sumergida por las aguas salobres, las aguas enemigas. La imagen, por tanto, de la creación es una imagen de separación, de contención. Las aguas quedan puestas unas en lo alto por medio del firmamento, que se imagina como una bóveda, casi una bóveda, diríamos nosotros, metálica, que contiene las aguas arriba, y luego al emerger la tierra firme por medio del viento, ruach. Muchísimas veces estos versículos del principio pues se entienden recargados de teología. Verdaderamente es mejor casi verlos así como saliendo, tal como antes os explicaba, de ese dominio del mito, donde todos estos elementos tenían después su propia historia, su propio relato, un desarrollo mucho más amplio. Y aquí casi a base de fogonazos, de flashes, se ponen simplemente estos elementos que aparecen aquí. La tradición esta sacerdotal divide toda la historia religiosa de la humanidad en 4 edades. La primera es la de la creación, la segunda edad es la de Noé, la tercera edad es la de Abraham, la cuarta edad es la de Moisés. En el punto en que a nosotros nos importa el tema del agua, estamos en la época de Noé, cuya longevidad se nos cuenta con todo lujo de detalle, igual que la longevidad de los patriarcas anteriores y posteriores al diluvio.
tal como aparece en el capítulo 5. Sabéis que esta tradición presbiteral precisamente se llama presbiteral porque se desentiende de alguna manera de los elementos que llamaríamos nosotros vitalistas humanos y se preocupa más bien de ciertos aspectos de la cultura, que son los aspectos organizativos, legales, cultuales. El yavista era un hombre al que podríamos decir le interesaba una tradición a la que le interesaba el fenómeno vida, y a la tradición presbiteral le preocupa el tema ¿cómo organizamos nosotros este mundo? De ahí que el relato del capítulo primero es un relato de organización. En el capítulo 5, como os decía, se da la lista de los patriarcas anteriores a Noé, y después del diluvio será la lista, en el capítulo 10, la lista de todos los sucesores de Noé. La fuente presbiteral se escribe, como os decía, como compendio de la historia del pueblo de Israel hacia el año 500 antes de Cristo, y se preocupa de explicar el nacimiento de las diversas instituciones, el nacimiento de la institución de la semana como unidad fundamental para contar el tiempo, la institución del sábado, el pacto de Dios con la humanidad para explicar el nacimiento de las instituciones dietéticas, la ley dietética, es decir, que regulan los alimentos, la santidad de la sangre, la pureza ritual. El nacimiento de Isaac posteriormente será contado sobre todo para insistir en la institución de la circuncisión. La compra de la caverna para sepultar a Sara será contado sobre todo ese dato para indicar el derecho que el pueblo de Israel tenía por compra sobre la tierra de los antepasados. Incluso la cuestión de los matrimonios de los hijos de Isaac, Esaú con extranjeras, se presenta como una historia ejemplar en un momento en el cual el problema de los matrimonios mixtos importaba. Esto es, como veis así a grandes rasgos, la descripción de la tradición presbiteral. El año 500, como os decía, en el siglo V, preocupación fundamental de organizar el mundo, influjo de estas culturas de Mesopotamia. Cuando hace ya más de 100 años se descubrieron los mitos mesopotámicos sobre el diluvio, por todo el mundo occidental corrió una auténtica sacudida, parecida a la que se originó con el título de las conferencias que un gran investigador alemán, Delitzsch, dictó en Berlín, y que es el título que se recoge ahí en el número 2, Babel und Bibel, Babel y la Biblia. Había un juego de palabras ahí para indicar que en ese momento el mundo científico y además el mundo occidental en general quedó aturdido, porque por vez primera se encontró con que este relato del diluvio, no con el nombre de Noé, pero el relato de una gran conflagración cósmica por la inundación de las aguas. Entendamos, esto de la inundación de las aguas no es una inundación cualquiera, es, como le llama la Biblia, un mabul. Mabul quiere decir que esta agua cae sobre aquí, y lo que había sido la obra de la separación y de la organización del mundo en un momento se destruye. Recordáis que el Nuevo Testamento utiliza otra imagen que es en el fondo expresión de esta misma confusión. El sol, la luna y las estrellas caerán. Con esto quiere decir que ya nada en este mundo se mantiene en su propio lugar, porque se borran absolutamente las diferencias, se vuelve a la confusión original, no al caos. Pensad que la palabra caos que nosotros utilizamos a veces para indicar una confusión de cosas, es decir, esto es el caos, esto es la confusión. En realidad la palabra caos más bien indicaría el vacío o la nada. La palabra viene de un término griego que nosotros expresaríamos muy bien con una sensación hasta psicofísica, que es la sensación que uno tiene pues como una hora o media hora o un cuarto de hora antes de la comida al mediodía. Esto es el caos, el jasco, como se dice en griego. El caos es la nada, como diría el otro, la náusea, pero no la náusea porque uno esté lleno, sino más bien esa sensación de vacío y de mareo. Ese es el caos, del caos primitivo, que era como se dice también, en inglés se juega también con estas dos palabras, un gap, un bostezo. El bostezo original, no había nada. Por tanto, el caos no es una confusión de cosas existentes, sino más bien es
la vaciedad, el vacío. Pues en este sentido, la confusión de las aguas superiores con las aguas, no en el sentido de caos, sino el mabul, la conflagración, cuando diversos elementos potentes concuerdan, es decir, se unen para desbaratar una realidad que estaba organizada. Eso es el diluvio. En cambio, el caos, como os digo, más bien es la idea del vacío. La idea, pues, de una conflagración de las fuerzas cósmicas, que lleva consigo también una inundación y una destrucción por el agua, se descubre hace un poco más de 100 años que no es una tradición exclusiva del pueblo de Israel. Cuando se dictan estas conferencias, Babel und Bibel, Babel y la Biblia, al descubrir los primeros mitos mesopotámicos sobre el diluvio, como os decía, la gente se queda asustada. Pero esto no era un hecho sagrado que conocíamos gracias a la Biblia. Y resulta que no, que es una tradición que existe antes, en documentos anteriores a la Biblia. Os he traído, entre los muchos libros que traía, alguno no era para mí, este libro que me figuro que conocéis, El folclore en el Antiguo Testamento, de Fraser. Y no lo traigo para leer nada, lo traigo simplemente para que veáis la importancia que este tema tiene en un libro como este. Y es que el tema del diluvio es de los que podríamos decir originaron este libro. De una manera, yo no diría que exhaustiva. El libro es antiguo y sabéis que en este sentido es poco de fiar, porque muchos de los textos que aquí se ponen, pues hoy día se conocen bastante mejor. Pero si os fijáis, no vamos a entrar en todo lo que significa esto dentro de la cultura universal, el tema del diluvio da pie a este libro y ocupa una parte sumamente importante, más de 120 y tantas páginas de un libro que trata en general de todos estos mitos antiguos. El tema del diluvio aparece prácticamente en todas partes. Primero aparece en las narraciones babilónicas, en las historias griegas antiguas, en las historias hindúes antiguas y modernas, las historias del diluvio en Oriente, las historias de un diluvio en el archipiélago índico, las historias del diluvio en Australia, y siguiendo la geografía. Los relatos acerca del diluvio en Nueva Guinea y Melanesia, las historias del diluvio en Polinesia y Micronesia, las historias del diluvio en Sudamérica, las historias del diluvio en América Central y México, las historias del diluvio en América del Norte, las historias africanas del diluvio, la difusión geográfica de las narraciones acerca del diluvio, el origen de las narraciones acerca del diluvio. Es decir, que no hay nadie que deje de creer en un diluvio. Hoy, verdaderamente, este tema nosotros lo podemos enfocar de una manera, pues, mucho más serena. Y serena en cuanto a los resultados y además serena en cuanto al método. Resultados porque hoy lo que nos llamaría la atención es que algún pueblo no tuviera su tradición propia sobre el diluvio. Y en cuanto al método, porque hoy no se busca responder a estas cuestiones. Fue la Biblia anterior, fueron los documentos mesopotámicos anteriores, existió una tradición común que luego se diversifica, pertenece esto a lo que llamaríamos así arquetipos fundamentales del espíritu humano, es una experiencia que no se remonta tanto a los orígenes de la humanidad, sino que recoge lo catastrófico, es decir, lo funesto, decisivo, final, que tiene para determinadas generaciones un acontecimiento que reviste así unas magnitudes que pueden ser fácilmente ampliadas para indicar una destrucción total, absoluta. Y todas estas cuestiones, como veis, hoy día se pueden plantear de una manera, pues, absolutamente pacífica. Nadie va a responder a esas cuestiones de si es antes la Biblia o son antes los textos mesopotámicos. Quiero decir, nadie va a responder porque nadie se lo pregunta. Hoy es claro que nosotros la Biblia, si decimos que esta tradición data del siglo VI, sabemos que las tradiciones babilónicas son muy anteriores. Si comenzamos diciendo que la Biblia no ha querido incorporar todos estos mitos antiguos, sino que da como una serie de pinceladas. El otro día os hablaba de contextos narrativos para referirme al paraíso. La idea verdaderamente es rica para el pasaje del otro día y para este. No se trata de recoger ahora todo el relato con sus datos extraordinariamente poéticos, con su narración que verdaderamente es complicada muchísimas veces por los nombres y por las acciones. Se trata de situarnos nosotros en una serie de puntos en los cuales una reflexión sobre un tema como este tiene en cuenta como muchos puntos de contacto. Antes os decía flashes, luminarias, contextos narrativos viene a ser lo mismo. Hoy pues estamos ante este dato de la universalidad geográfica de las tradiciones del diluvio. Se encuentran prácticamente en todas partes. Quizá porque en todas partes ha existido alguna forma de catástrofe
que acabó con una determinada civilización, quizá porque el agua por sí misma tiene siempre este valor amenazador. Siempre, en las comarcas donde el agua efectivamente tiene esta función. Donde no la tiene, pues sería otra cuestión distinta. Vamos a analizar ya ahora el tema tal como aparece en este relato. Sabéis en qué época nos situamos, cómo es incorporada aquí esta tradición, y nos volvemos a encontrar ahora con la tradición ya vista. En la hoja que os he dejado tenéis un intento de distinción de la parte que corresponde a cada uno de estos dos grandes bloques tradicionales del Antiguo Testamento, la tradición J y la tradición P. Es un poco, sí, hipotético el dividir así el texto, pero en este lugar hay, podríamos decir, bastante acuerdo. Lo curioso es que el que hizo la fusión de los dos relatos, pues lo hizo sabiendo coser muy bien, pero no cambió los elementos que él introdujo en esta composición conjunta. El relato del diluvio se abre con un pasaje que es, por un lado, curioso y por otro lado es explicativo de este tema. En el capítulo 6 del Génesis empieza así: la humanidad comenzó a multiplicarse. Los que tengáis la historia de Atrahasis ya sabéis hasta qué punto hoy podemos proyectar sobre la época antigua un problema que a nosotros nos preocupa. Podríamos decir en términos reales y en términos míticos. ¿Cuántos más podremos seguir cabiendo en este mundo? Fijaos que hoy este problema nosotros lo planteamos sobre una base bastante más racional. En la antigüedad se lo proponían más bien sobre una base que podríamos decir así, de ese miedo a llegar a ser demasiados, el problema de la superpoblación. En el mito de Atrahasis o en la leyenda de Atrahasis aparecía este tema, y aparece también en la historia, que recoge en una formulación ya de acontecimiento datable los comienzos del pueblo de Israel antes de la salida de Egipto. ¿Os acordáis que son dos temas que realmente se funden? Los que tengáis un poco práctica con la supervivencia de los mitos antiguos en la liturgia, sobre todo en una liturgia que es extraordinariamente rica, como es la liturgia del Sábado Santo, se podría decir que es el gran, entendiendo la palabra en un sentido positivo, el gran aquelarre mítico de la celebración eclesiástica, porque en la liturgia del Sábado Santo es donde todos estos mismos valores que acabamos de decir, la noche, la luz, el agua, el paso del mar, la creación, todo eso se da cita allí. Pues ustedes que la liturgia del Sábado Santo muchísimas veces hay que hacerla muy rápidamente, porque la gente se cansa de escuchar lecturas, pero más que escuchar lecturas lo que habría que hacer era hacer revivir todos esos mitos. La primavera, la vida, hasta podríamos decir, y el huevo de Pascua, y los otros que acabo de decir. Pues, quiero decir, en la Pascua, en la celebración de la Pascua se junta la salida de Egipto, la creación del mundo, el paso del Mar Rojo, la liberación. Haría falta aquí una colaboración mucho mayor por parte de todos vosotros que sois especialistas en mitología para que estas celebraciones tuviesen verdaderamente su función. Nos evitaríamos muchísimas explicaciones ampliadas. Por ejemplo, todo esto lo que es una participación en un misterio de muerte y resurrección. Tiene un marco propio de celebración en esos mismos rituales. Pero no nos desviamos. La humanidad empieza a multiplicarse y nacen hijas. Los hijos de Dios ven que las hijas de los hombres les venían bien. Dirían, no son tontos. Tomaron por mujeres a las que preferían de entre todas ellas. Entonces dijo el Señor: no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, que sus días sean 120 años. Así dicen hoy los israelitas con un poco de guasa cuando llega un cumpleaños. Admea be'eshrim be'acharkach lo ikpat li. Quiere decir hasta 120, después ya no me importa. Es la edad esta, 120 años. Admea be'eshrim be'acharkach lo ikpat li. Esto es israelita, no es bíblico. Después ya no me importa, hasta 120. Sus días sean 120 años. Los nefilim existían en la tierra por aquel entonces y también después, cuando los hijos de Dios se unían a las hijas de los hombres y ellas les daban hijos. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Verdaderamente es sorprendente este pasaje que acabamos de leer, incluido por el yavista, podríamos decir, sin ningún interés. Lo da como un hecho que él recoge en la tradición. Por un lado, la existencia de estos nefilim o gigantes. Por otro lado, le parece normal, en un contexto rigurosamente monoteísta, que los hijos de Dios, que son los ángeles, las deidades inferiores,
se enamoren de las hijas de los hombres. Esto no les parece tampoco que sea una cosa mala, y les parecieron bien, y él da a entender lo mismo que yo estaba diciendo cuando leía esto. Tuvieron buen gusto. La relación sexual no les parece mal. Lo que le parece mal es el nacimiento de una raza que se deja denominar, por lo que vosotros conocéis muy bien, se llama la hybris en griego, es decir, la desmesura. Quiere ahora, como resultado de esa unión, los hombres que ahora existen, se dejan llevar de la insolencia y son los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Se suele relacionar a veces esta existencia de los héroes de una manera un poquillo así primaria. Voy a referir a este dato. Cuando vemos nosotros estas grandes obras o resultados de la cultura megalítica, pensamos, estos tíos tenían que ser extraordinariamente grandes para mover estas piedras, ponerlas en pie, porque aparecen unas dimensiones verdaderamente fuera de lo normal. Nadie construye una mesa de esas dimensiones. En Transjordania se encuentran construcciones de este tipo. Transjordania, lo que es hoy día Jordania. Construcciones que son parecidas a las que podríamos encontrar en Irlanda. Cuando uno visita esas piedras de Jordania, piensa lo mismo que visitando cualquiera de estas piedras de nuestro occidente. Las gentes que construyeron esto tuvieron que ser gentes extraordinariamente altas, extraordinariamente fuertes, desmesuradas. Una tradición, pues, que se incorpora aquí sin demasiado interés, pero sobre este fondo de este fruto, así como desmesurado, del matrimonio entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, se va a describir el gran castigo de la humanidad. La humanidad fue creciendo de tal forma que se creyó capaz de llegar a cualquier extremo de sus posibilidades, así como avanzadas por ese matrimonio tan extraño. Entre otro libro que os he traído es un libro de estos que verdaderamente divierten a uno, ¿verdad? Dar una clase sobre este tema, pues uno se imagina, y esto sí le puede interesar. Lo que le llama la atención es que en hipers y en mercados, supermercados y en Corte Inglés y cosas de estas, y en las manos de la gente, pues existen libros como este, Dioses extraterrestres. No sé si lo conocéis. No. Pues, y diréis que cómo lo tengo yo. Lo tengo porque cuando estaba en el hospital, después de aquella malaria que contraje en África, pues una alma buena me dijo, esto trata de la Biblia, seguro que te va a interesar. Y claro, en mi vida hubiera comprado un libro como este, pero teniéndolo ya, pues es una de las cosas que llevan a pensar cómo es posible que alguien lea de una manera tan segura lo que sigue siendo, para el que estudia estos datos, no a nivel de relato que se puede desmenuzar como cualquier otra historia que aparece en el periódico del día de hoy, sino como un lenguaje que es más que nada sugestivo, es decir, es un lenguaje que alude a dramas profundos de la comprensión de la existencia y no a toda esta así como historia tan cercana a nosotros como puede ser la historia de los extraterrestres. Pues la historia de Noé, la historia de los Nefilim, la historia de estos matrimonios, la historia del diluvio, se actualiza aquí de una manera verdaderamente fantástica, pero fantástica en el sentido propio, porque aquí hasta todo tiene explicación, claro está. Los que nacen de este matrimonio son los extraterrestres que vienen en una teba. Teba es una cápsula, cápsula es también la palabra que utiliza la Biblia para indicar el nacimiento de Moisés. Nosotros somos primos de los dioses, es que no lo sabíais esto, el reino de los superhombres. Los expulsados del Edén aparecen como reyes sacerdotes, son los gigantes de las leyendas, y estos gigantes son en realidad gerentes de los Elohim. Hay una confusión entre los venidos del cielo y estos gerentes. Los dioses luchan entre sí, Abel matado por Caín, y luego la historia de Noé. La misma palabra hebrea designa el arca de Noé y la cuna de Moisés, y la misma palabra que hoy se utilizaría en hebreo para indicar una cápsula espacial. La confirmación arqueológica del diluvio, superando el cual conserva Noé la tradición que promete la luna. Noé a punto de ganar su apuesta. Leer algún día un libro como este, no lo compréis porque no vale la pena gastar el dinero. Pero si algún, pues, incauto como yo lo tiene, preferírselo porque os divertís. Os divertís a condición de que no entréis en este juego. Porque si entráis en este juego, verdaderamente ya no os divertís. Es muy fácil, es extraordinariamente fácil, que una persona que no tiene esta capacidad de leer el mito y que va tomando como datos verdaderamente así seguros, en el sentido de que esto es ciencia, todo lo que aquí se dice, hace una lectura
en la que ya verdaderamente queda prisionero. El otro día os ponía la comparación de lo que puede ser ver un film como es Tiburón, pero poniéndose delante del mito que está animado por la obra del artista cinematográfico, y entonces uno que se pone delante pues es como que se deja atrapar, porque sufre al verse dentro de las fauces